Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Primero felicitar a los compañeros de Ticavisión por el bonito trabajo que están haciendo cubriendo las elecciones nacionales del día de hoy, perdonen. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, especial. He invitado a dos profesionales. Vamos a hablar de cómo reciben las nuevas autoridades, esas que hoy estuvimos eligiendo, tanto para ir al Parlamento como para ir a dirigir el Poder Ejecutivo, previo a los resultados finales, y vamos a analizar la situación del país, y para eso nada mejor que los expertos. Tenemos a José Pablo González, que es administrativista y muy reconocido en el campo de la administración pública por su conocimiento, y a Manuel Zúñiga García, reconocido economista de nuestro país. A ambos, un placer tenerlos acá. Gracias. ¿Les parece si brindamos por nuestra democracia y por el futuro del país? Hoy tuvimos un proceso que debemos reconocer como grandioso. Pero antes de continuar, vamos a un corte comercial y ya regresamos con nuestra conversación. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Bueno, José Pablo y Manuel, hablemos. ¿Cómo está el país? ¿Cómo recibe el que vaya a ser electo y esos diputados que van a estar en nuestra Asamblea Legislativa? ¿En qué condiciones reciben el país? Empecemos por un tema que ha estado en la palestra durante muchos años, ya no son meses sino años, la economía. ¿Cómo recibe al cierre del año pasado y al inicio de este año el próximo presidente y los parlamentarios el Estado costarricense, el estado de la economía? Don Claudio, como siempre, un honor recibir su invitación, con su audiencia, y por supuesto con don José Pablo, que teníamos rato de no vernos. Así que un saludo para todos y todas. Bueno, la economía últimamente ya ha venido repuntando, ya ha venido dando síntomas de resucitación. Creo que nadie lo ha dicho, o pocos lo han dicho, pero Costa Rica estuvimos en un periodo de una depresión económica prácticamente. Desde febrero 2020 hasta recién marzo 2021, Costa Rica tuvo 12 meses de una economía deprimida, y literalmente deprimida. Creo que eso poco se ha dicho. A partir de ahí, a partir de ese marzo, abril 21 y el último dato a enero, diciembre de 2021,
ya la economía ha mostrado unos 6-7 meses de crecimiento, un crecimiento importante. Entendemos que es un crecimiento pues que sale fuera de lo normal de las tasas promedio de crecimiento por un tema de base, porque estamos comparando periodos que están ya positivos contra periodos que han estado negativos. En todo caso, como salir de un hueco ahorita. Exactamente, y sí, exacto. Entonces, pero digamos, dejando de lado esa discusión, yo lo que creo importante aquí es que las nuevas autoridades visualicen que ya la economía, en lo que llevamos, está mostrando signos de crecimiento positivos, y rescato el hecho de que sean positivos, o sea, ya no son negativos. Ya tenemos unos 6-7 meses seguidos de crecimientos positivos. La idea es mantener esa ruta, la idea es mantener esa tendencia. No obstante, las nuevas autoridades, ante las cuales estaremos en la expectativa hoy en la noche de ver cómo resulta, van a tener que cuidar estos resultados, sobre todo a la luz de lo que está pasando en la economía mundial, ¿verdad? Que veníamos observando una recuperación sostenida, pero con esta nueva variante del Omicron, en algunos países se ha tenido que volver a ver medidas de restricción sanitaria, y eso entonces ha implicado otra vez desmovilización de las personas. Estamos observando otra vez cierres de puertos, es decir, pareciera que íbamos hacia una recuperación, pero al final hubo que dar un momento de aborte, ¿verdad? Hubo que abortar un poco eso por ese tipo de cosas. Eso definitivamente va a terminar impactando en Costa Rica. Pero bueno, eso es lo que estaríamos visualizando en materia económica. Y un punto nada más, es que creo que estas nuevas autoridades, sea ahora en abril, van a tener que, hablando un poco de fútbol, van a tener que poner, suponiendo que sale jugando el portero, va a tener que poner la bola en el suelo del portero y salir jugando. No creo que la salida, o sea, la manera de enfrentar estas nuevas autoridades, la situación económica del país, sea de a pelotazos. Va a tener que salir jugando, y eso de salir jugando va a implicar que me van a llegar a marcar, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que desarrollar esas habilidades de negociación, pero creo que así en unos primeros apuntes diría que así encontrarían, ¿verdad?, las autoridades. Ahora hay otros temas, pero bueno, dejémoslo por ahí de momento. Y en el plano de la administración pública, José Pablo, ¿qué es el instrumento que se le da al presidente para gobernar? Hoy lo que estamos escogiendo presidente y diputados es la legitimidad del voto para que empiecen a ejercer, pero no se solucionan los problemas, y antes de entrar a los problemas, el presidente tiene que contar con una administración pública que es la que tenemos y que es el instrumento más importante que tiene para el desarrollo de sus políticas. Por supuesto. Primero que todo, muchísimas gracias, Claudio, por la invitación, y un placer volver a ver a los amigos. Creo que quisiera retomar lo que habló ahora, claro, el licenciado Zúñiga. Es importantísimo. Una de las cosas que el nuevo gobierno tiene que generar es credibilidad. O sea, para empezar a salir jugando, necesitamos ser creíbles. Y esa credibilidad se va a dar en varias formas. Uno, apoyando y dándole credibilidad y seguridad jurídica al inversionista y al empresario. Ayudándole a rescatar sus empresas, porque eso es algo que no hemos visto en pandemia. Parte de la situación de crecimiento económico se ha debido al esfuerzo del sector empresarial, que ha querido seguir adelante, pero necesitan todavía apoyo. Nosotros necesitamos lograr mayor estabilización, porque es el dinamismo de la economía del país. El sector productivo es el que dinamiza la economía. Entonces necesitamos movernos hacia eso. Eso es una de las aristas del juego. La otra arista es cómo gerenciar el aparato estatal, principalmente el gobierno central y autónomas, que es la competencia directa del gobernante, para que logre niveles de eficiencia a la brevedad posible. Claudio, el país tiene la casa desordenada desde hace muchos años. El televisor está en la cocina, los muebles de la sala están en un cuarto, la cama está en el cuarto de pilas. Y lo primero que hay que hacer es ordenar la casa, rápidamente, pero ordenarla. Revisar cómo se están actuando, cómo están los sectores.
ordenar las instituciones, limpiar competencias, distorsiones, traslapes. Algunos por ley, otros no, pero los que, como es inmediato, hay que tomar decisiones en todo lo que se puede hacer. Hay que focalizarse en lo que sí se puede, no en lo que no se puede. Entonces, revisar que ya hay diagnósticos, ya hay tareas hechas en ese sentido, es fácil determinar, hay documentos y hay realidades que se ven. Y entonces empezar a limpiar la casa y a ordenarla. Eso es un trabajo de 1 o 2 meses. Sí, que no debería llevar más de ese tiempo para... No, porque entonces ya empezás a patinar. Y después hay un tema ahí que también me parece que se ha presentado mucho en los últimos años, que se ha generado por diferentes actores políticos una guerra entre el funcionario público y el privado, que le ha hecho mucho daño también a la credibilidad del sector público, que ya venía un poco maltratada también por los resultados, porque si no hay buenos servicios públicos, por supuesto que el ciudadano que paga impuestos no los justifica. Sí, yo sí quisiera también, oyendo los comentarios de don José Pablo y usted, don Claudio, quisiera tal vez hacer una nota al pie. En todo caso me parece importante. Creo que a veces inclusive se olvidan estas cosas, pero qué importante es que las personas humanas, las personas, todos nosotros, bueno, nosotras, estemos bien. Si uno observa el comportamiento de la economía en estos últimos prácticamente 2 años, uno se da cuenta del deterioro de la economía. Ya dije, el periodo de depresión que pasamos, y bueno, en todo caso la recuperación que está mostrando últimamente, y qué bueno, pero qué importante que son las personas en la economía. Cuando uno observa esa depresión por la cual dije que pasamos durante el 2020 hasta el 2021, es importante porque se da uno cuenta de que finalmente las personas son las que movilizan a la economía. Es decir, si ustedes quitan a las personas de la economía se desploma. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Entonces, qué importante que las personas estén bien, qué importante que las personas tengan buena salud, porque en la medida en que nosotros tengamos salud y las personas con las cuales nos relacionamos, laboralmente, familiarmente, socialmente, si también esas personas están bien, pues la sociedad, la economía va a seguir estando bien. Pero creo que a veces eso se olvida. Es decir, empezamos a hablar de indicadores, empezamos a hablar de déficit, empezamos a hablar de tipo de cambio, de tasas de interés, de exportaciones, importaciones, o sea, toda una serie de variables macroeconómicas que no dejan de ser importantes. Pero a veces me he puesto a darle vuelta al tema y digo, no, es que qué importante es que las personas estén bien. Si las personas acuden a su vacunación, si las personas acuden a sus chequeos, si a los primeros síntomas de sospecha yo voy y me reporto y digo, no sé, me siento mal, ¿qué será? O sea, qué importante eso, y qué importante algo que José Pablo decía ahora, el tema del Estado, qué importante que haya un proveedor del servicio de seguridad social, que es el Estado costarricense, que no deja, ¿verdad?, a veces de recibir, tal vez a veces inclusive ataques, pero yo creo que se olvida esto que estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, que importante es que alguien provee y se preocupe por la salud pública, y que al final la economía tiene sentido en la medida en que las personas se lo dan. Eso es importante, sí, me parece que es rescatable. Es que estás tocando un tema, Manuel toca un tema que a mí me parece que es clave, que es el tema de la paz social. O sea, la salud del Estado. Exacto, el desarrollo que hemos tenido nosotros, que hace algunos días decía, no me acuerdo si fue en un programa, no recuerdo dónde lo dije, pero dije que muchos gobernantes de América Latina desearían, y de más allá, arrancar con las condiciones que arranca un gobernante en Costa Rica. Problemas todos tienen, pero digamos la estabilidad, la institucionalidad, la preparación, lo que hemos invertido en esa paz social. Hemos visto un proceso muy tranquilo durante estos días, no hemos visto ningún aspaviento ni cómo se calienta en otras latitudes. Entonces lo que estás diciendo vos es una paz social muy necesaria, pero que también hay que ponerlo en el plano. Hace algunos meses, con aquel movimiento que se llamó Rescate Nacional, parecía que la paz social en Costa Rica o era una advertencia de que la paz social en Costa Rica está corriendo riesgos, ¿verdad? Se tambaleó. Sí. Hay una situación que es muy interesante. El Estado tiene que ser un facilitador, no un obstructor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto?
tiene que dar garantía de algunos servicios y tiene que facilitar otros en los que no debe de participar. Tiene que garantizar salud, tiene que garantizar seguridad, tiene que garantizar educación. No quiere decir esto el 100% de las veces que el Estado es el que da la salud, que el Estado es el que presta el servicio educativo y que el Estado es el que presta los servicios de seguridad ciudadana. Puede haber un mix, como se da. O sea, hay clínicas privadas, hay educación privada, ¿verdad? Pero tiene que garantizar que haya accesibilidad a esos servicios que son los que dan la garantía de esa paz social. Cuando esa garantía de esos servicios no está como debe de ser, es cuando la gente se empieza a poner incómoda. Es cuando la gente empieza a decir, aquí está pasando algo que no nos gusta. El tico tiene la dicha de tener más de 70 años de estabilidad en servicios de ese tipo. Entonces, hoy cuando el servicio no es prestado con lo que le costó a los abuelos y a los papás de algunos, dice, no, me están quitando cosas que ya teníamos. Sí. Entonces la reacción de la gente es inmediatamente llegar y golpear la mesa y exigir. Y no dejan de tener razón. Pero en eso que estás diciendo, a más le des a un pueblo, a más calidad encuentra el pueblo en su institucionalidad y en quien él gobierna, más exigente se vuelve. Entonces eso es lo que le pasa a los gobernantes de nuestro país también. O sea, empezamos los costarricenses a generar hace muchas décadas beneficios que venían desde el Estado y servicios de alta calidad reconocidos a nivel internacional que de repente se deterioran y el ciudadano no aguanta. Dice, no, a mí me acostumbraron a calidad, no me vengan dando poquitos. Bueno, yo creo que tenemos que tener claro otro elemento, es decir, los servicios que se proveen desde el Estado, yo particularmente los aplaudo, hay que reconocerlos, sobre todo en materia de salud en estos últimos 2 años, es de reconocer. Pero también tengo claro que esos servicios de salud no son perfectos, son perfectibles. Entonces yo creo que estos nuevos gobernantes deberían yo esperaría que se entendiera eso, pero buscar cómo a través de lo que ya tenemos institucionalmente, cómo ir mejorando esos servicios, cómo irlos perfeccionando. Pero ahí te interrumpo, y cuando la gente dice, vos que sos el economista acá, sin cacao no hay chocolate, ¿cómo mejorarlos? No, eso no hay duda que eso pasa por un tema de revisión de cómo se están asignando los recursos. Eso es más que claro, y aquí yo creo que ahora don José Pablo lo apuntaba, en términos de la competitividad, en términos inclusive de la racionalidad de los recursos, del uso racional de los recursos, y que por eso yo antes de que he escuchado un poco estas medidas, ¿verdad? Antes de cerrar instituciones, yo más bien por lo que abogaría es veamos cómo estamos utilizando los recursos ahí. Por ejemplo, en el tema de la atención de la pobreza, es decir, es interesante cómo se da uno cuenta de toda la asignación de recursos, no voy a decir de gasto de los recursos, voy a decir de la inversión social que se hace para la atención de esta situación de vulnerabilidad, y resulta que pareciera que ese indicador no se mueve, no mejoramos. Pero vean ustedes, tenemos, qué sé yo, unas cuantas instituciones, no sé si serán una veintena de instituciones, prácticamente que pareciera que a veces no están coordinadas. Yo no sé si eso debería entrarse a revisar para que se centralice y los resultados sean mejores. Y les voy a decir algo, esos recursos no se han reducido. O sea, uno no puede decir que en el caso costarricense, por ajustes de orden fiscal, hemos sacrificado la asignación de recursos, entiéndase, la inversión de recursos en la atención de esos sectores en vulnerabilidad. Eso no es así. Como en otras latitudes. Correcto. Como en otras latitudes. Esas es donde digo yo que hay que rescatar estos elementos, pero siempre revisarlos con ese espíritu de la racionalidad, de mejor utilización de los recursos, porque con toda esta situación que el país ha venido enfrentando, queda más que claro que entramos a un nuevo gobierno, a un nuevo periodo presidencial, en donde los recursos no nos están sobrando. Hemos tenido que acudir a endeudamiento externo para hacerle frente a la situación del C-19, situación de emergencia. Y lo otro, pero para no aguar la discusión,
Es que no sabemos cuándo va a terminar tampoco. Sí. No sabemos cuándo va a terminar. Y entonces hay que fijarse en eso. Tal vez ahí quisiera dejarlo, ¿verdad? Para... José. Claro. Decía un gran amigo mío que ya no nos acompaña lamentablemente, el ingeniero Félix Kempen, del Paraguay, que parte de la problemática es que hemos puesto a los pobres del lado equivocado de la ecuación. Los hemos puesto del lado del problema y no del lado de la solución. Nos hemos ido al asistencialismo tradicional, donde el asistencialismo se ha convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para salir de la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el corregir la ecuación? Corregir la ecuación es decir, ¿cuáles son las causantes de la pobreza? Y trabajar sobre eso. Es generar educación en las zonas de marginalidad, es generar oportunidades de trabajo, es darles capacitación técnica, es darles oportunidades a desarrollos de microempresas sostenibles para que salgan de la marginalidad. Y entonces las personas van a empezar a salir y vamos a ver movilizarse los índices de pobreza de manera favorable hacia reducción. Y no el asistencialismo por el asistencialismo. La gente se acostumbra al asistencialismo. Después no quieren salir de eso. Ser pobre extremo me dan tanto dinero, y ser pobre me dan tanto dinero, y no declararme ni como pobre extremo no me dan nada, mejor soy pobre extremo o pobre para que me dé plata. ¿Verdad? Entonces eso es lo que hay, eso es lo nefasto de la ecuación. O sea, deberían tener algún límite los programas de asistencia. Yo te doy asistencia si vas a la capacitación. Si te doy asistencia si vas a un programa de formación. Sí, te doy asistencia si ayudas a una ONG o a una organización de desarrollo, ¿verdad? A una organización de desarrollo en tales y tales programas que está desarrollando. Y entonces en eso empezás a hacer el encadenamiento de desarrollo social y económico, donde las dos cosas van en paralelo, y entonces empezás a sacar el país de un ciclo donde estamos por un lado el asistencialismo muy fuerte y por el otro lado la baja productividad de los sectores, donde un sector de la economía está dándole soporte a los que no están produciendo porque no quieren producir, no porque no les dan oportunidades, es que la ecuación no está bien formulada. En eso que estás diciendo se me venía a la mente que durante todo este proceso que hemos visto durante varios meses de las elecciones, no vi un solo candidato, por más de izquierda que fuera, hablar de nuevos impuestos. Sí lo oí a todos hablar de empleo. Suena muy bonito siempre decir, y muy fácil, de que no se requieren nuevos impuestos porque a la hora que reactivemos la economía y generemos más empleo y el mercado empiece a crecer, pues los impuestos que tenemos van a generar más recursos. O sea, suena muy sencillo, muy loable y muy apropiado, pero no es tan fácil, Manuel, esa fórmula. No es tan fácil. No es tan fácil porque la recaudación impositiva en la estructura costarricense depende mucho del ciclo económico. Digo yo depende por no decir está anclada, ¿verdad? Está enquistada con el ciclo económico. Entonces uno encuentra buenas recaudaciones cuando la economía va levantando y uno encuentra merma en la recaudación cuando la economía va bajando. De hecho, inclusive las últimas cifras a diciembre hay una buena situación fiscal. Son las cifras preliminares en todo caso, y el déficit se ha ubicado en un 5%, que ha bajado respecto del 7% que teníamos anteriormente. El esfuerzo debe ser todavía, es decir, estamos pendientes de continuarlo bajando, pero claro, esta mejoría es gracias, como les explicaba ahora al inicio, como discutíamos, es precisamente por esa mejora que hemos observado en la economía en estos últimos 7-6 meses, aparte de las medidas de tipo fiscal que se han adoptado, que han ayudado un poco en esa línea. Pero quería también adicionar un elemento que don José Pablo dijo, y usted mismo, don Claudio, el tema del empleo, porque he oído en estos últimos días muy llevado y traído ese concepto, ¿verdad?, del desempleo y 350,000 personas en esa situación, y las mujeres y los hombres y no sé qué.
Pero resulta que dentro de esas estadísticas hay otra categoría que se llama, está la categoría que se llama fuerza de trabajo, ¿verdad? Que ahí están empleados y desempleados, pero hay otra categoría que se llama fuera de la fuerza de trabajo. Fuera de la fuerza de trabajo. Es decir, es gente que no está trabajando, y pongámonos atención aquí, no está trabajando, pero no está buscando trabajo. Vean ustedes. Es decir, no es solo ya no tener trabajo, es que no está trabajando, pero tampoco lo está buscando. La pregunta es ¿por qué? Creo que ahí algunos de esos podrían estar en la situación que decía José Pablo antes, que hay asistencialismo. Por eso, José Pablo, por eso estoy intentando como darle continuidad al razonamiento, intentando mejorarlo, intentando, digamos, aportar algo a la discusión. Otros porque tiraron la toalla y no tienen preparación para trabajar en lo que se está ofreciendo en el mercado. Pero ahí está precisamente otro elemento con el cual estas nuevas autoridades, que estamos a la expectativa ahora más tarde de que se resuelva quiénes serán, por lo menos no sé si en primaria o en segunda ronda. Por lo menos los diputados vamos a saber. Por lo menos los diputados vamos a saber. Pero creo que nadie, o por lo menos, la verdad que estaré desinformado, pero no he oído a nadie hablando de esa categoría, de estas personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que están sin trabajo, repito, pero no lo están buscando. La gran pregunta que estas nuevas autoridades deberían empezar... El desempleo está ahorita en 18%, 16%, 14%. 14%. Ok, pero si esa gente buscara trabajo podría aumentar sustancialmente. Por eso quería comentarles esto, porque entonces uno encuentra que la economía tiene todavía capacidad de crecimiento si a esta gente la ponemos la ponemos a trabajar. Don José Pablo, nada más permítanme, ya lo veo que usted quiere, pero déme nada más un momentito. No, pero es que gracias a él estoy haciendo este comentario, porque entonces entro en el tema que usted mencionaba, el tema de la capacitación, porque nadie habla de esa población. Dentro de esa población hay gente que la categoría es también dependiente. Pues gente que depende de sus familiares, no trabaja, tampoco busca trabajo, pero ya es porque está en esa categoría de dependiente. Pues está estudiando. Pensionado, gente mayor, qué sé yo, pero yo encuentro tal vez hay unos 200,000, unos tal vez 150,000 personas que habría que ir a preguntarles, está bien, no están trabajando, pero la pregunta sería, ¿por qué no lo están haciendo? Entonces, yo creo que hay un espacio de acción para estas nuevas autoridades en términos de capacitación, porque yo creo que el empleo se ha venido recuperando. Estamos en un 14%, ¿se acuerdan? Veníamos de un 24%, más o menos hace un año, en julio del Pero 2021. Ha sido por inercia del mismo mercado. Correcto. Correcto. No por actitud de gobierno. Por eso el tema de la capacitación. Entonces, ya termino. Tranquilo. Entonces, el asunto es que yo no he oído a nadie hablando sobre eso, porque el que está buscando trabajo se cree... O sea, se presume capaz de encontrarlo porque está capacitado para hacerlo. Pero hay gente, como usted dijo, don Claudio, ¿será que habrá tirado la toalla? Y entonces nos estamos perdiendo toda esa capacidad de producción de estas personas, que tal vez sea por un tema de actualización, de capacitación, que podría estar ubicándose. Sí, de tecnología, de acceso a ella. Correcto. Ve, por ejemplo, y quiero retomar el comentario inicial que hizo Manuel, cuando dijo sobre la dinamización económica y el anclaje que hay entre los sectores, Estado, sector productivo. Don Pepe decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. O sea, ahí está, ¿verdad? O sea, eso es la parte de ingresos para el país, para la economía del país, no solo la parte fiscal, sino el motor de dinamización. Pero para bien o para mal, esa simplificación hoy no aplica. No, hoy no. Hoy no, porque hoy tenemos más de 4.500 productos de exportación, ¿verdad? Entonces, en aquella época eran 4. Entonces, puros postres, decían antes. Sí. Café, banano, cacao. Decía que en sus clases de economía que si nos peleábamos con los países compradores íbamos a desayunar, almorzar y cenar banano todos los días, ¿verdad? Porque ya lo que sobraba. No iba a quien vendérselo, nos los íbamos a tener que comer, ¿verdad? Sí, la realidad es que parte de lo que tiene que hacer el Estado es generar una directriz muy clara de qué y en qué se debe dar la formación
no la educación formal de escuela, colegio y secundaria, pero sí orientar mucho todo lo que es la formación técnica tipo INA, colegios técnicos profesionales, ¿verdad? Y por ejemplo ayudar sin que esto sea una intromisión en las competencias de la independencia de las universidades públicas, sí dar una orientación de lo que el país demanda de mano de obra, y yo me atrevo a decir que ya no es mano de obra sino cerebro de obra, ¿verdad? Vamos hacia un cerebro de obra, o sea, la gente usabas un concepto similar, ¿no era cerebro de obra o sí? Una vez te oí con un concepto similar a ese cerebro de obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es gente pensante, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesitamos hoy. Y para eso entonces se necesita, digamos, voy a dar un ejemplo de una institución que estimo y respeto muchísimo como el INA, de ubicarla verdaderamente en lo que el sector productivo requiere. Las organizaciones, y una de las formas de modernizar o de transformar el Estado es cambiar un modelo tradicional histórico, no solo de Costa Rica, sino del mundo, que era un modelo generador de oferta de servicios. Yo produzco este servicio, y lo hago así y así. No, desde los años 90, que se dio un fenómeno sociocultural, político y económico en la humanidad, hubo un cambio de inflexión totalmente a eso. ¿Cuál fue? El modelo cambió a un modelo de atención de necesidades o de atención de demanda. Entonces, pero te interrumpo ahí, sí, porque hay un tema que a vos, a mí nos apasiona y seguramente a Manuel también, que es el tema de la planificación. Cuando se decía que la planificación era obligatoria para los entes del Estado y orientativa para los entes privados. Ese Estado que vos decías, que decía estos servicios, tal vez tuvo en algún momento esa vocación orientadora para que el sector privado se animara a meterse en esos espacios. Tal vez con el tiempo se quedó haciendo lo mismo y no renovó con los cambios de los tiempos las necesidades que en el mundo se veían para un mercado más dinamizado. Por supuesto, pero hubo empresas privadas que también se las dieron a palitos. Hubo empresas privadas gigantes en el mundo de los años 80 y 70 que el mundo empezó a tocar la puerta y a pedirles cambio y no quisieron hacerlo. No quiero hablar del nombre de las empresas, pero sé de empresas que perdieron durante 2 años seguidos más de 1.500 millones de dólares simplemente por no oír la voz del pueblo, la voz del consumidor. El que más hablamos siempre a nivel internacional es el de Kodak. Que desapareció. Los monstruos que eran, ¿verdad? Levi's, Strauss se la vio a palitos, ¿verdad? Una que sí hizo un cambio total y que hoy es digno de elogiar es Harley Davidson. Ellos, después de que volvieron los soldados de las guerras, ¿verdad?, seguían con aquellas motos grandototas y todo, y ellos siguieron con eso. Apareció Honda, apareció Yamaha y apareció Suzuki y otras, y empezaron a hacer motos, las famosas pandilleras, ¿verdad? Todo, y la gente empezó a migrar y empezaron a dejar de lado la moto tradicional, aquella grandotota de los tráficos de los años 60 y principios de los 70 que veíamos nosotros. Y Harley Davidson se dio cuenta, mire, el mercado está pidiendo otra cosa, y transformaron. Y hoy son de los mejores fabricantes de motos y de los más apetecidos de motocicletas, pandilleras y ese tipo de estilos, y la gente está feliz con esas motocicletas, ¿verdad? Pero entendieron que no podían seguir fabricando lo que a ellos les gustaba. A mí una vez un empresario me dijo: Pablo, el secreto de los negocios está en tener el producto que la gente quiere, no lo que a vos te gusta. Pero en eso que estás diciendo, y se la tiro a Manuel, en Costa Rica podemos tener un ejemplo que es muy clarificador de este tema, que es el tema de Correos de Costa Rica.
que se quedó con el nombre, pero se dio cuenta que el mundo había cambiado y se metió en en otro tipo de negocios y ha sacado adelante. Sacó la tarea. Sí, vos y yo, Manuel, hemos hablado mucho de la necesidad que tiene el Consejo Nacional de Producción y quienes lo vayan a dirigir y el gobierno que vaya a entrar, de buscar un plan de negocios para algo que sigue siendo importante para el sector agropecuario y que no es un tema, como lo decías vos, de cerrar instituciones nada más por cerrarlas, sino que ahí hay el espacio también de buscar que esas instituciones sirvan a los intereses y dentro del marco de un nuevo mundo. Mire, tanto el sector productivo como el sector comercializador, ¿verdad? Y del país como un todo. Porque algunas veces la gente cree que ciertas instituciones están anquilosadas y hay que cerrarlas por eso, pero tienen que generar dinámica para todo el sistema económico, ¿verdad? No solo para una parte. Y vos dijiste algo muy interesante. Y la gente los ve solo de un lado. Y vos dijiste algo muy interesante. También hay empresas privadas, agricultores, productores que se niegan a cambiar y quieren mantener al Estado dentro del marco de una actividad, apoyando una actividad que tal vez ya no es representativa ni tiene la fuerza del pasado. Bueno, lo que ustedes están poniendo aquí en la discusión es importantísimo realmente. A veces cuando uno en materia económica intenta buscar salidas, pueda que una de esas salidas sea plantearse cambios. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Ubiquémonos por un momento en el 2018, 2019, es decir, antes de esta cuestión prepandémico, exactamente. Vean con casi el desprecio que se hablaba aquí del teletrabajo. Sí. No, ¿cómo que teletrabajo? No, para trabajar hay que ir a joderse, ¿verdad? En las presas, ir a sufrir los aguaceros, los soles. Mío, hora nalga. Ok, muy bien, hay que sufrir eso. Sentir ese ácido me hace a mí decir, yo voy a trabajar, ¿verdad? O en la misma academia, ¿verdad? Sí. No, ¿cómo? Pero ¿cómo que el teletrabajo? Ya vamos a empezar con esas vagabunderías. Ahora resulta que los estudiantes y el profesor tampoco quiere llegar a la universidad. No, hay que joderse, hay que ir a pasar esas presas y sentir ese ácido de salir uno tarde del trabajo para llegar a la lección, ¿verdad? No, un momentito. Y teníamos toda una serie de mitos construidos en torno al teletrabajo, ¿verdad? Ese es un primer ejemplo. El otro ejemplo son los canales digitales. No, es que eso tiene que ser presencial, tiene que venir aquí. Vaya haga fila. Ojalá usted vaya un día de algún tipo de celebración, llega usted y resulta que, mire, disculpe, hoy cerramos, ¿verdad? Porque hay una celebración. O llovió, ¿verdad? O que se cayó el sistema. Esas otras, se cayó el sistema. Eso es mítico, ¿verdad? Se cayó el sistema. ¿Y quién es el sistema? Ahí no sé, se cayó. No funcionando. Me dicen eso, le digo, ¿y a usted se le cayó el cerebro? Exactamente. ¿Verdad? Porque cuando no hay sistema, ¿cómo lo hacía? Sí, como hacían antes. Entonces resuélvalo. Entonces, exacto. Nosotros teníamos esa discusión en la época prepandémica, gracias don José Pablo, en la época prepandémica. Y resulta que viene esta situación del C-19. Antes de marzo del 2019. ¿Verdad? 2020. Correcto. 2020, fue marzo 2020. En diciembre del 2019 fue cuando apareció en Chile. Ok, sí. Se declara nosotros nos llegó en marzo. Sí. Se declara en marzo. Aquí. En marzo la emergencia nacional. 20. Por eso estoy diciendo, ¿verdad? O sea, estoy hablando del 19. Marzo 20 a 21. Exacto. Correcto. Y entonces, en el 19, ubiquémonos ahí, en lugar de hablar del teletrabajo, en lugar de hablar de los canales digitales. No, si usted quiere comprar algo en mi negocio, venga, haga fila. Venga, espérese ahí a que haya campo. Entramos a esta situación del C-19 y se lo voy a poner así: o cambiamos o cambiamos. Porque la salida, o parte de la salida, o parte de la respuesta nuestra como sociedad y como economía, era avanzar hacia el teletrabajo. Sí, pero no podemos estar esperando que una crisis sea la que nos haga no, pues que para eso voy, pero es que a eso voy. Entonces,
entramos, ya desmitificamos un poco el teletrabajo, ya empezamos a ver esfuerzos en digitalización. Hay empresas, instituciones públicas que permiten ahora o facilitan algunos trámites vía digital, eso lo aplaudo y que sigan así. Alguna parte del sector educativo, no todo el que uno quisiera, está en la parte de la virtualización, o sea, es educación a distancia, facilitada por plataformas. Y digo yo, bueno, entonces resulta que la vida continúa, porque se adaptaron o aceptamos o nos apuntamos en una serie de cambios. A eso iba. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Sí, y esa adaptación es tanto para el sector privado como para el público. Perdón, estoy hablando de los dos. No, aquí no he dicho que el sector público privado, no, los dos. Porque si uno se pone a ver las economías de otros países, ante el impacto de esta situación del COVID-19, hay en algunas partes, en algunas actividades, que no se han visto mayormente afectadas porque lo que hicieron fue cambiar la modalidad. Sí, ya ellos tenían previsto todos estos esquemas y algunos ya venían en esa línea. Entonces lo que hicieron fue, bueno, ya vamos a dejar de venir un momento presencial y vamos a pasarnos al teletrabajo. Es lo que decías vos antes cuando hablabas de las empresas, y es lo que hay que implementar, y es el gran reto que tiene el nuevo gobierno que crece, que es cómo apoyar a toda esa generación de nuevos emprendedores, de nuevos tipos de trabajo, en vista de que ya un restaurante, librería, el negocio que sea, que no tenga los servicios a domicilio, está muriendo. Por supuesto. Con pandemia o sin pandemia. Dos cosas importantísimas en esto, Claudio. Tanto para dirigir el gobierno como para dirigir las baterías que van a facilitar los servicios hacia los sectores productivos. Liderazgo. Y voy a decir una palabra que se usa muy poco acá en Costa Rica. Liderazgo líquido, adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Esta visión nueva, muy moderna de liderazgo que se está usando poco, lo que quiere decir es que tiene que ser totalmente adaptativo a las necesidades y circunstancias de la realidad. Yo seré líder, pero no unidireccional. Tengo que ser multidireccional. Tengo que saberme adaptar a las necesidades de hoy, a las necesidades de mañana y a las necesidades de pasado mañana. Capacidad sobre el cambio. Exactamente. Pero saber leer el cambio y saber leer hacia dónde va. La gente a veces habla de el comentario o el ejemplo inicial que ponía Manuel cuando hablaba de fútbol, patear de seguido. Exactamente. Okay. Ya no podemos hablar, como hablan algunas personas, de hoja de ruta. Si se quiere hablar de hoja, hablemos de hojas de rutas en plural, para poder tener diferentes maneras de viajar y saber que en un momento puedo ir por una y puedo variar a otra y después puedo variar. Que la ruta no es rectilínea. No, ni es única. Pero yo prefiero hablar de acciones. O sea, tener una estrategia fundamentada en acciones que me permitan ir creando la ruta. ¿Y tiene esa capacidad para este gobernante actual? ¿Tiene nuestra administración pública esa capacidad de ajustarse, de esa flexibilidad a esos cambios? Mira, yo creo que el marco legal que tanto se critica lo tiene. El problema más grave es que decimos, allá hay una ley que no me deja ir. Bueno, pero vaya hasta el borde de la ley. No, es que yo sé que allá no voy a poder hacerlo, pero tener 100 kilómetros para caminar para llegar hasta donde la ley te lo permite. Pero entonces la gente se queda varada en el hoy y no empieza a buscar soluciones antes de que la ley le diga hasta aquí puede llegar. Y en ese trayecto empezar a ver qué se puede modificar para modificar esa ley que va a estorbarle cuando llegue donde tiene que llegar. Entonces la gente muchas veces se queda antes de. Ese liderazgo es fundamental. Ahora, nosotros tenemos cierta edad, los tres, y ya hemos visto varias campañas electorales. Y a razón de verdad, en la mayoría, me acuerdo yo, que en su momento los candidatos decían, este es un punto de inflexión, este es un punto determinante, estamos en la peor crisis. Es igual que hablar de la reforma del Estado. Sí. Todos hablan de reforma del Estado y el Estado sigue igual. Sí, igual. Pero a lo que iba es que siempre nos dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Todas las campañas electorales dicen que hay que ser un punto de inflexión. Lo que sí queda demostrado, Manuel, es que nuestro país ha tenido una capacidad de un Estado, de un desarrollo social que le ha permitido seguir dando las batallas en momentos muy difíciles. O sea,
hemos tenido un backup muy importante que se ha hecho por muchas décadas, que nos ha permitido seguir enfrentando lo que viene. Los nuevos gobernantes todavía gozan de ese backup, se está debilitando ese backup desde el punto de vista económico, lo que quieras verlo vos hoy, o estamos gastando lo poquitillo que nos queda de las joyas de la abuela. Don Claudio, usted mencionaba al inicio de la discusión el tema de la estabilidad social. Creo que aquí lo que opera es toda una red institucional que es la que le da soporte, digamos, algunos momentos, digamos, como de caída. O sea, tenemos un problema como pandémico, en donde se cruza el tema de la salud pública y la economía. El problema nace mucho en parte desde la salud y no desde la economía, etcétera. Pero toda esta red institucional ha permitido, con todo y todo, lo que podamos decir de las instituciones costarricenses, con todo y todo, haciendo todo ese balance, ha permitido el sostenimiento de la estabilidad social. Voy a poner varios ejemplos, un ejemplo por lo menos, el tema de la vacunación. Es gratuita. O sea, usted va y se reporta, sea o no contribuyente, lo que tiene que hacer es cumplir, me parece, el requisito de localidad, debe ser de la localidad o del lugar de donde se va a ir a vacunar, o de repente, yo no sé si ahora inclusive se pueden vacunar en cualquier otro lado. Bueno, eso permite entonces esa cierta estabilidad social. Uno no oye una manifestación de que a mí me hace falta que me vacunen, ¿verdad? Primero, porque no hay vacunas, y segundo, porque no soy asegurado, entonces vengo aquí a manifestarme, voy y me encierro o me encadeno ahí al Ministerio de Salud. No hay razón para eso, porque hay una institucionalidad que, a pesar de todo, le facilita a la sociedad o a nosotros como habitantes sin ninguna distensión. Sin ninguna distensión, eso es muy importante de lograrlo. Ahora, cuando hablamos de que usted me dice si le alcanzará a este siguiente gobierno la institucionalidad, bueno, yo creo que tal vez sí, lo que pasa es que sí tiene que entrar a revisarla. Y voy a decir otra cosa, no solo tiene que entrar a revisarla, sino que esto suena sencillo y sé que no es sencillo, lo sé, pero voy a decirlo. Uno podría empezar a buscar las claves, las respuestas en la misma institucionalidad costarricense. Don Claudio, usted me acaba de mencionar el tema de Correos de Costa Rica. Y usted me dice, si podemos aquí hablar un momento de eso, podríamos hablar un momento de eso, pero lo que quiero decirles es que tampoco yo estoy diciendo, sí, vamos a llevarle al siguiente gobierno, voy a mandarle por correo electrónico, vamos a mandarle este caso que estábamos estudiando en no sé qué país para que tal vez lo vean como un modelo a seguir para el cambio institucional costarricense. No, aquí hay instituciones, ejemplos que pueden darnos claves, luces, referentes de ese cambio institucional. Ahí está Correos de Costa Rica. Perdón, que ahí arribita en el escudo de Correos algo dice 1915 o algo 1919, así. O sea, es bien antiguo. Claro. Interesante, hablando de Correos. Hoy vemos unos aviones que vienen con las vacunas pintados de amarillo y dicen DHL. DHL es los Correos alemanes. Cierto. Por si la gente no lo sabe, ¿verdad? Cierto. O sea, es la empresa de correos de Alemania que anda dándole la vuelta al mundo con paquetería. O sea, es una realidad, y eso no quiere decir que los servicios se hayan visto menoscabados y que alguna todo lo contrario. Más bien ha sido una ampliación del espectro del servicio, y esa es parte de ese liderazgo del que hablo yo. Pero a Correos van nuestros hijos. Sí, muy jóvenes, y fuimos nosotros a dejar una tarjetita postal. No, ya había que esperar 22 a ir a repartir días. Cuando en la familia se mandaban tarjetas de Navidad, a ir a comprarlas y a llevarlas. Y mi familia tenía un apartado en el correo central, ¿verdad? Y uno iba había que ir uno con la llavecita los sábados y abrían los domingos para que la gente fuera el domingo en las tardes hasta las 4 o 5 de la tarde a sacar y entrar a ese edificio tenía un cierto aroma, ¿verdad? Glamour. Porque era bonito, un cierto aroma, maderado, muy bonito. Recuerdo eso. Y entonces decía que podríamos encontrar las claves dentro del mismo sector público costarricense. Mencionamos Correos de Costa Rica, ya demos por agotado ese ejemplo, por lo menos de mi parte, pero quiero rescatar el que usted acaba de mencionar, don Claudio, de FANAL. ¿De cuánto se ha hablado de FANAL y que esto y que el otro? Perdón,
Fanal vio la necesidad de la altísima demanda que estalló en el 2020 del alcohol en gel, y discúlpeme, había que ver a la gente de Fanal arrollándose las mangas en diferentes turnos, produciendo, haciendo el producto, manufacturándolo y dándole respuesta no solo a las necesidades, digámoslo así, institucionales de alcohol, o sea, pensemos en todo el sistema de salud pública, sino a nivel institucional, inclusive hasta privado. Bueno, y le genera una cantidad de recursos por impuestos. Pero otra vez, retomo el caso de Fanal. Sostienen mucho al Consejo Nacional de Producción. Sí. Fanal. Claro, tiene un pecado original, y lo quiero aclarar antes, Manuel, de que sigas vos, porque muchos oyentes piensan que Fanal es productora solo de cacique. Hay un pecado original que es el nombre, Fábrica Nacional de Licores. Yo digo que debería llamarse Fábrica Nacional de Alcoholes, no de licores, porque muchos que nos están viendo creen que es una producción de guaro, cuando es lo que menos produce. Y entonces, siguiendo con el ejemplo de don José Pablo, resulta que Fanal responde a esa demanda intempestiva de alcohol en gel. Y resulta que entonces hace asocio con Correos de Costa Rica para distribuirlo, y son dos empresas del Estado. Sí. Entonces yo pregunto, entonces que no era que el Estado era un inútil y entonces hay que cerrarlo y hay que mandarlo a guardar. No, un momento, hay que replantearlo, hay que revisarlo, hay que cambiarlo, ¿no? Ese liderazgo líquido que don José Pablo mencionaba. Pero es que interesante lo que está diciendo, y se me viene a la mente, lo tiro al aire para que ustedes en estos 4 minutos que nos quedan nos lo digan. Si el Estado produce alguna utilidad en alguna de sus actividades, deberían también disminuir de alguna manera los impuestos, o debería el Estado menos de estar preocupado por recaudar impuestos, porque si tiene algunos ingresos de algunas actividades comerciales, eso puede aliviar la carga impositiva, pienso. Sí, claro. Dejo a ustedes. Lo que pasa es que hay una, y esto Manuel sabe mucho más que nosotros, el Estado jugando de empresario es catastrófico, ¿verdad? Catastrófico. No se debe hacer. Entonces, que hay esas actividades que pueda hacerlas, bueno, sígalas haciendo, pero no invente nuevas. No. Okay. No me invente nuevas. Eso es importantísimo. Démele facilidad al sector productivo para que crezca en esas facilidades. Y eso es parte de ese liderazgo. Iba a dar 2 o 3 ejemplos. Todo lo que es digitalización de procesos, inteligencia artificial, todo lo que es trazabilidad e interoperabilidad digital de info y telecomunicaciones en todo el territorio nacional para facilitar servicios del sector público al sector privado y entre sectores. O sea, el mismo sector privado con el mismo sector privado, el sector público con el mismo sector público. Servicios. Entonces, ya una persona que está ya en Pilas de Cangel, en Guanacaste, no tiene que venir hasta San José a hacer un trámite en el INBU o en el Servicio Civil, lo hace de manera electrónica. Y hay un centroide donde él tiene que subir la información, o si se quiere algo físico, se va a una institución de la región o de la zona donde ellos están, presenta los documentos, esa institución tiene un sello de aval que recoge esa información, la digitaliza, también digitalización de documentos, para pasarla, para que haya un respaldo ahí físico. También viene la educación de uno como ciudadano. Recuerdo que en pandemia se cerró las oficinas de Hacienda y yo ocupaba hacer un trámite, y era un trámite de impuesto de renta, y me dieron Tribal o Tribel, no sé cómo se llama, un sistema que tienen en Hacienda, olvido el nombre. Hice el trámite y súper eficiente. Y ahora en estos días pasados hice otro trámite en Hacienda vía internet, ya no con el miedo de la vez pasada, sino con la seguridad del servicio que había tenido, y en un tema de impuestos, en una semana fue corregido. Bueno, Por es supuesto. que, perdón, volvemos al tema, conectando con lo que mencionaba José Pablo, la digitalización de los servicios. A mí me parece extraordinario. Otra vez, hemos entrado en todo esto, y voy a disculparme por la palabra, pues por la patada que nos envió la pandemia, ¿verdad? Y nos lanzó a la digitalización. Correcto. Porque entonces, ustedes que mencionaban estos casos o estos ejemplos, uno a veces inclusive, que no son todas las personas, pero en general las personas con cierto acceso tecnológico, en su estación de computadora, por ejemplo, ahí veo donde ustedes o llaman para el auxilio u orientación en algún trámite de alguna institución pública, y si no fuera por teléfono, resulta que ustedes pueden solicitar un chat
Y entonces le aparece ahí el chat, ¿verdad? Como un pop-up, y entonces usted dice, sí, mire, yo ocupo esto, lo otro, sí, identifíquese. Me quedé pegado en tal cosa. Y le ayudan a uno, y uno sale avante con el trámite, sin necesidad de haber ido presencialmente. Entonces resulta que uno lo terminó resolviendo digitalmente, es una maravilla. Esa es la aceleración digital a la que tenemos que migrar, ¿verdad? Y también a otros aspectos de modernización de los sectores que tiene que impulsar el Estado. Ejemplo, todo lo que es la aceleración. Bueno, lo que se está llamando hoy, lo que es, perdona Claudio, lo que es la aceleración o la movilización eléctrica, ¿verdad? Donde entonces estamos generando todo lo que es la dinamización del consumo y del aprovechamiento del recurso eléctrico mejor distribuido, tanto en una alianza público-privada del sector, todos los productivos, como los otros sectores. Es que ahí es exactamente, eso es una de las grandes tareas para el próximo gobierno, ¿verdad? Ahí sí tiene que ser un punto de inflexión. José, Manuel, muchas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo ustedes por haber estado con nosotros. Los esperamos en 8 días y quedan con la transmisión de Ticavisión en todo este proceso electoral. Un abrazo y que Dios les acompañe. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa.